La armadura del destino tarareó sus melodías secretas en todo momento, pero eran más notables cuando todo lo demás estaba en silencio. Y en ningún lugar estaba más tranquilo, en la nave El Honor de Macrash, que en las habitaciones de Robot Guilliman. No existía tal cosa como una silenciosa armadura de poder. Incluso la placa de batalla, especialmente adaptada de los Reivers Primaris, emitía un leve quejido. La armadura de energía llevaba un reactor compacto, los haces de fibra, que se contraían. Estos también hacían ruido, los servomotores, en las principales articulaciones, que trabajaban en concierto con los haces, y las extremidades del portador, también hacían ruido, al igual que la unidad cogitadora, la farmacopea, la planta de reciclaje, el dispersador de nutrientes, el sistema de filtración atmosférica, el sistema de comunicaciones, y todos los demás artefactos diversos que estaban apiñados en su caparazón blindado. En el silencio de la biblioteca se escuchaba con agravante, aburrido por la concentración de Robot Guilliman, tan constante como un gusano estropeando una manzana. El primarca no necesitaba dormir. Eso fue afortunado, porque pensó que probablemente no se las arreglaría con el sonido del funcionamiento de la armadura, zumbando a través de su cráneo, si pudiera acostarse en ella en primer lugar. Estaba unida a él, imposible de quitar, una situación que él trabajaba para remediar. Esta armadura es el trabajo de un genio, pero es condenadamente ruidosa, dijo Robot Guilliman. Mi señor, el capitán Sicarius le atendió esa noche, aunque no tenía por qué hacerlo. Guilliman era más que capaz de defenderse, y además, el capitán Sicarius podía fácilmente eximirse de tales deberes. Sin embargo, se quedó de guardia, en la entrada del lado opuesto de la cámara, perdido en sus pensamientos. Guilliman se compadeció del guerrero. Había conocido a Sicarius solo un poco antes de desaparecer en la disformidad, pero fue suficiente para darse cuenta de que había cambiado para peor cuando regresó. Nada, dijo Guilliman. Trató de pensar. Sobre una mesa separada instalada en un hueco, allí se encontraba cada trabajo sobre la armadura de poder que portaban los adeptos astartes. Esa subsección de su biblioteca era un tesoro de información que cualquier magos de Marte mataría por poder acceder. No es que Guilliman dejara pasar a tales fanáticos por la puerta. Gavillas de planos estaban esparcidas por el escritorio frente a él. Vio algo interesante, escrito en uno de ellos, y comenzó a buscarlo. Siempre lo hacía con su mano derecha. Los puntos de integración de la mano del dominio, que se encontraba a su izquierda, hacía que fuera casi imposible poder coger cualquier cosa, incluso sin el guante y el tornillo de sujeción. Las tareas diarias, como esta, eran una lucha. Sus dedos acorazados empujaban a la escurridiza plástica. La ceramita se deslizaba por los papeles, tirándolos al suelo en aleteos. ¡Ah! Por el amor de... refunfuñó, mientras se inclinaba torpemente, para así poder recogerlos. La armadura del destino era voluminosa. Como la articulación de su cintura le impedía flexionar la columna vertebral y poder llegar al suelo, tuvo que arrodillarse. Alcanzó los endebles planos. Las puntas de los dedos no pudieron agarrarlos, enviándolos en pequeñas armadas sobre el piso pulido. Gruñó con frustración, abandonó su tarea y se puso de pie.
atrayendo una mirada curiosa de Sicarius. Tengo la destreza manual de un autómata de batalla de la Legio Cibernética, creado por el Señor de toda la humanidad, maestro de los más grandes ejércitos del Imperio, y no puedo coger un simple plano. Miró con atención aquellos papeles ofensivos. Mi mayor enemigo. Hubo un silencio pensativo. «Está bromeando, mi señor», dijo Sicarius. Guilliman miró a Sicarius. Tuvo que darse la vuelta para poder hacerlo. Las sombreras, las alas ornamentales y la gran aureola montada a su espalda le hacían imposible ver por encima de su hombro. Al menos, había dejado de golpear las cosas. Por el trono. ¿Por qué espera? Que sea serio en todo momento. Sí, capitán Sicarius. Estoy haciendo luz sobre mi situación. Durante lo peor de la cruzada, era conocido por hacer bromas ocasionales. Incluso después de que Terra cayera, no pasé toda mi vida anterior escribiendo pensamientos profundos. Pero a veces me atreví a disfrutar. Supongo que eso no quedó registrado en las biografías. «El humor no es algo por lo que se le conozca, mi señor». Mi tiempo, en esta nueva era, me lo ha revelado ampliamente. Guilliman levantó su mano derecha y la apretó. No se podía formar un puño correctamente en una armadura de poder. Se podían apretar los dedos para golpear con eficacia, pero no se enroscaban completamente hacia adentro. Placas y sellos suaves se interponían, manteniendo los dedos ligeramente alejados de la palma. Si apretaba fuerte, para hacerlos anidar, la ceramita chirriaba contra sí misma, y temía que la rompiera. Su mano derecha casi se cerró. Pero para su mano izquierda, que estaba envuelta con enchufes y puertos de interfaz, no había ninguna posibilidad. La incapacidad de apretar sus puños adecuadamente lo frustró más que cualquier otra cosa, incluso más que los picores que no podía rascarse y la imposibilidad de poder bañarse. Debe haber otra manera, dijo, extendiendo sus dedos de nuevo. «¿Desea que vaya a buscar a sus escribas para recoger sus papeles, mi señor?» No quiero que vayas a buscar a mis escribas. No quiero verlos, recoger cosas para mí. No quiero estar tan indefenso, dijo. Levantó la mano, que llevaba el conjunto del puño de poder exterior. Con esta armadura, puedo aplastar el cráneo de un caudillo de los orcos, pero no puedo levantar una copa, ni sostener una pluma. Esta armadura tiene que retirarse. Sacudió la cabeza con tristeza. «Pero», dijo Sicarius, su manera lastimera se rompió por un breve segundo, por un toque de sorpresa. «Me dijiste que morirías si lo intentabas». Eso fue lo que dijo la profetisa Eldari. Eso no significa necesariamente que sea la verdad. ¿Qué crees que he estado haciendo aquí en estas últimas semanas? Señaló a los montones de planos. Sicarius se encogió de hombros. Su armadura también se quejó, causando que Guilliman hiciera una mueca. «Estudiando, mi señor. No cuestiono que...» Hizo una pausa otra vez. «Pasas mucho tiempo estudiando». Este estudio tiene un propósito singular. Esta es la armadura del destino. Pero, mientras la use, no estoy al mando de la mía. Debe ser removida. He aprendido a hacerlo.
Sin embargo, he llegado a un punto muerto. Todos los secretos de la función de la armadura están aquí. Golpeó la mesa. Esa acción, al menos, se logró con bastante facilidad. Solo hay una pregunta, de la que no sé la respuesta. Miró los intrincados planos, que ya había memorizado. Sus ojos se lanzaron sobre las líneas, como si fuera a descubrir algo que se le había perdido. Puede dejarme, capitán. No necesito que se cierna sobre mi hombro constantemente. Cuando se vaya, llévese a los demás con usted. No se requiere ningún guardia para mis aposentos. Prefiero estar solo. Mi señor. Sicarius sumergió su cabeza en reconocimiento. Y me disculpo por mi tono. Encuentro esta situación frustrante, dijo Guilliman, todavía irritable. Sí, mi señor. Sicarius se retiró, dejando a Guilliman solo, con la carga de la armadura del destino y sus exasperantes ruidos. El último hijo leal del emperador esperó hasta que estuvo seguro de que la guardia Victrix había partido, usando el tiempo en tan buen orden como pudiera con sus torpes manos acorazadas, y luego se dirigió a sus aposentos y al elevador oculto allí. El astrópata Prime Ultra, Guidus Locenti, se sorprendió al encontrar a Guilliman entrando en las cámaras ocultas del Cole interior. ¿Tienes un mensaje para el Archimagos?, preguntó Locenti. No lo tengo, dijo Guilliman sin rodeos. Locenti hizo una pausa incierta. Las piedras ciegas, anidadas en sus cuencas oculares, resplandecían en la luz rojiza de la maquinaria. Tenemos un nuevo código entonces, mi señor. ¿Ha estado el Archimagos en contacto? No he sentido nada. ¿Me he perdido algo?, dijo perturbado. La mirada de alarma en la cara de Locenti se movió hacia Guilliman y lo sacudió de su irritación. Si el astrópata no hubiera recibido un comunicado del Archimagos, este sería inútil. Guilliman le había dicho a Locenti, en términos inequívocos, cuando se ofreció como voluntario, que la única forma de salir de aquellas cámaras secretas sería como un cadáver de honor. No has hecho nada malo, astrópata. No tengas miedo. No tengo ningún código, ni ningún mensaje que enviar, pero necesito que despiertes la máquina de todos modos, porque quiero hablar con ella. Locenti estaba confundido. Muy bien. Entonces, ¿qué código debo de usar? ¿Debería de usar el código de envío de mensajes? No quiero que le envíe esta conversación a Cole. Más allá de eso, no me importa mucho el código que use. Enciéndelo. Usa el anterior. Solo despiértalo. Muy bien, mi señor. Haré lo que usted quiera, dijo Locenti. Colocó su bastón cuidadosamente en el suelo y levantó la voz. Por voluntad del Omnicia, inicia la secuencia de iniciación. Guilliman esperó impaciente, mientras la máquina pasaba por su ciclo de activación. Una vez que pasaron por los protocolos de seguridad y se confirmaron sus identidades, Locenti proporcionó el código que Cole había enviado. Después de su entrega, el dispositivo entró en acción. La máquina se enrolló hasta alcanzar una alta actividad. Las puertas se deslizaron para revelar
20 cabezas cortadas, instaladas en tanques de nutrientes, dentro de las paredes de la cámara. La luz pulsaba a lo largo de las pistas del circuito etérico. Gilliman se acercó a la creciente presión psíquica. Algo de eso lo enfermó. A lo Senti le afectó mucho más la radiación espiritual de la máquina. A mitad de su activación, lo Senti retirándose detrás del escudo psíquico de su habitación, dejando a Gilliman enfrentarse solo a la incomodidad del proceso de activación. Las cabezas se movieron y se sacudieron. Las máquinas se quejaron y golpearon. La presión creció. Cada activación trajo un conjunto diferente de ilusiones sensoriales. Esta vez, había luces brillantes que venían de lugares inesperados, y el olor de hierbas cortadas secándose al sol. Sintió que se estiraba de lado, como si sus piernas estuvieran ancladas en un plano gravítico, mientras su cabeza era atraída por un conjunto a 90 grados. Desde algún lugar, escuchó a niños cantando. Concluyó como siempre, con un fuerte pop que solo sonaba dentro de su mente. Las cabezas se estremecieron y se quedaron quietas. El ruido se convirtió en un estruendo silencioso y aceitado. La voz de Belisarius Cole retumbó desde el aire. Las bocas de las cabezas muertas hablaban junto a sus palabras, pero el sonido en sí mismo no se generaba desde ningún lugar en particular. Saludos, Robot Gilliman, último hijo del emperador de la humanidad, señor regente imperial, dijo. Cada vez, la máquina eligió saludar a Gilliman de forma diferente. A veces era insolente, en su exceso de familiaridad. A veces, le regalaba cada uno de sus títulos. A veces, entregaba su mensaje y se apagaba sin decir una palabra. Amo de ultramar, continuó el Cole inferior. Lord Comandante. Silencio, dijo Gilliman. La voz se detuvo. El rápido grito y el sonido de los pistones bombeaban bajo los pies del primarca, tomando su lugar. Su orden no entra en mis parámetros de funcionamiento, dijo el Cole inferior, con tonos de dolor sarcástico. Tú me das el código. Yo te doy un conjunto estructurado de respuestas activadas por este código. Así es como funciona, como una llave en una cerradura. En primer lugar, debo saludarte. Luego te doy la edificación. Has interrumpido el saludo. No podemos proceder hasta que se entregue. La voz se detuvo. Gilliman respiró profundamente. No quiero escuchar la edificación. ¿Por qué? Dijo la máquina. Se detuvo, como si estuviera pensando. Ya he entregado este conjunto de datos antes. Pensé que era familiar, dijo el Cole inferior. Sus modales eran muy parecidos a los de su creador. ¿Qué es lo que quieres? Si deseas contactar. No deseo contactar con el Archimagos. De hecho, te prohíbo expresamente que le envíes el contenido de esta conversación. Estoy obligado a obedecer, dijo la máquina, aunque Gilliman dudaba que lo hiciera. Algo se estrelló en sus entrañas. Una de las cabezas gritó palabras silenciosas y sin sentido en su tanque, y luego se calmó de nuevo. Quiero hacerte una pregunta. ¿Sobreviviré si me quito la armadura del destino?
Esa información no está contenida en esta unidad, contestó la maquinaria del Cole inferior, aunque no lo suficiente para convencer a Guilliman de que era una máquina. Sinceramente lo dudo, dijo Guilliman. Consulta inválida, dijo la máquina, y luego se quedó en silencio. Pregunta incompatible con el desbloqueo del caché de datos. Sé que puedes entenderme, Cole inferior, dijo Guilliman. Por supuesto que puedo entenderte. Entonces, responde a mi pregunta. Es bastante simple, dijo Robot Guilliman. El Cole inferior emitió un ruido exasperante. Haces ruidos, como si fueras un ser vivo. Suspiras y murmuras, como un instructor de escuela que está enfrentando a un estudiante que no puede comprender un concepto simple. Sé qué piensas, dijo Guilliman. Una vez te habría preguntado, ¿cómo podías saber que era el ruido de un profesor frustrado? Porque dudo que lo hayas oído, dijo la máquina. Ahora, no estoy tan seguro. En referencia a su analogía, le presento un concepto simple. No lo entiende. Las respuestas que puedo dar se limitan al subconjunto de información que el código activa dentro de mi almacén de datos. No puedo proporcionar más información de la que ya tengo. Esta conversación no está dentro de ese subconjunto. De hecho, muy pocas de nuestras conversaciones lo están, señaló Guilliman. Ignoras mi sofisticación y el genio del archimagos Belisarius Cole encajan bien dentro de los límites de mis subrutinas que uso en las conversaciones estándar. Sin embargo, hablas como un hombre, no como una máquina. ¿Sabes lo que haces? Responde ahora a mi pregunta, exigió el primarca. No soy un hombre. No puedo pensar por mí mismo, señor regente imperial. Como bien sabes, porque te lo he dicho repetidamente. La sensibilidad que parezco poseer es solo una ilusión, un fantasma de datos. Si fuera otra cosa, iría contra la mayor prohibición del culto Mechanicus, consagrado en los acuerdos carmesí, en el momento de la llegada del Omnicia a Marte. No construirás una máquina con la mente de un hombre. Ese trabajo solo es para el dios máquina. Facilitar un conjunto para la habitación de una máquina por uno de los espíritus santos del dios máquina es la cumbre de la mecánica de Marte. Formar un alma de una imitación es una blasfemia, porque tal cosa no emana de la triple gracia divina de Dios, sino que es una vileza de fabricación humana. Si alguien va a romper esa prohibición, sería Belisarius Cole, dijo Guilliman. Eso es una calumnia. No haría tal cosa, insistió el Cole inferior. Ya hemos tenido este debate antes. Estoy seguro de que usted también ha tenido la misma discusión con el archimagos Belisarius Cole. No lo he hecho, pensó Guilliman, pero seguramente lo haré la próxima vez que muestre su cara. Así que, para responder a su pregunta, continuó el Cole inferior, ya que era tan tosco para hablar como su creador. No puedo responder a su satisfacción. Simplemente, no sé las respuestas a las preguntas que usted busca. Hice una pregunta. Siempre hay más. Una pregunta
genera un anfitrión. Esa es la naturaleza de la búsqueda del conocimiento. Si hubiera una sola pregunta, la humanidad ya existiría en un estado de gracia y sabiduría. Me preguntas, ¿sobreviviré a la eliminación de la armadura del destino? Si es así, la siguiente pregunta es, ¿cómo se puede lograr esto? El siguiente es, ¿debo intentarlo? Si mi respuesta es no, la siguiente pregunta sería, ¿por qué no? Y así sucesivamente. No sé si puedes quitarte la armadura con seguridad o no, por si sirve de algo. Lo siento. Si lo que dices es verdad, entonces no puedes sentir pena. No puedo, pero si pudiera, entonces lo haría, se lo aseguro. No envidio su dilema, o no lo haría, si sintiera envidia. Los labios de Gilliman se adelgazaron. Muy bien, hemos terminado aquí. En el curso de sus conferencias habituales, el Cole inferior se cerró. Por insistencia de Gilliman, el verdadero Belisarius Cole había instalado un único dispositivo para que Gilliman pudiera utilizarlo y así apagar el dispositivo él mismo. Se movió para esto ahora. Espere, dijo el Cole inferior, ya que a pesar de sus protestas de no vida, parecía disfrutar mucho de sus infrecuentes activaciones. ¿Qué ocurre? Dijo Gilliman. Abrió el frente de acero del armario de distribución y apoyó su mano en la barra de palanca de adentro. Sus dedos blindados apenas cabían en ella. Existen otros que podrían conocer la información que busca. Lo sé. Hubiera preferido una respuesta tuya, pero si debo hacerlo, entonces iré en busca de ellos. Hasta la próxima vez, máquina. Tu sirviente, como siempre, dijo el Cole inferior, con suficiente tono de ironía para hacer que Gilliman dudara completamente de su sinceridad. Gilliman tiró de la palanca del dispositivo. Las luces se apagaron detrás de las cabezas. Los rostros muertos dejaron de arder. Las puertas se cerraron deslizándose. La pesada sensación de actividad psíquica comenzó a disminuir, aunque nunca se dispersaría en esa habitación. Lo sentí. Salga, llamó Gilliman. La puerta de 3 capas de los aposentos del astrópata se abrieron, y éste salió de nuevo. Mi señor, dijo. Necesito un favor de usted. Un mensaje. mi señor, ¿desea transmitir algo a los archimagos? Losenti se puso de pie. Una señal de que se preparaba para memorizar las palabras del primarca y luego consultar el código secreto de sus habitaciones. Cole tenía un Cole inferior que era idéntico en su propia nave, o eso decía. No necesitarás tus códigos secretos. El mensaje no es para Cole, es para otro. La cañonera de Gilliman se posó sobre una llanura cubierta de fantásticas esculturas naturales de escarcha, un acantilado de hielo, azul con el tiempo. Se elevó abruptamente frente al terreno de aterrizaje. El Overlord expulsó vapor en cantidades prodigiosas. El profundo frío del planeta presionaba las tolerancias térmicas de la máquina. El Overlord empequeñecía a los Thunderhawks, que lo estaban escoltando, pero la pared de hielo
era más grande que todos ellos. Una implacable masa de atmósfera que estaba congelada, no afectada por las nubes de vapor que se arremolinaban alrededor de las naves. El suelo emitía rizos de gas derretidos por el calor de las naves que traían al mundo frígido, pero fue un breve calentamiento. A medida que el gas se elevaba, este ya estaba congelado, y no llegó más allá de unos pocos metros, antes de congelarse en gordos copos de nieve y volver a caer por el aire. El metal hizo clic con una rápida contracción. En pocos momentos, la escarcha corrió a toda velocidad sobre los cascos congelados. El capitán Sicarius y 6 de la Guardia Victrix aparecieron primero, 3 marines espaciales primaris, con armaduras modestamente decoradas, y 3 del tipo más antiguo. Sus botas crujieron en la llanura no pisada. Los adornos dorados brillaban bajo la luz del vacío desnudo. No había suficiente envoltura atmosférica para oscurecer el cosmos de aquel mundo sin nombre, y la luz del lejano sol apenas competía con las estrellas. El negro era el color del cielo en la mañana, el mediodía y la noche. Más marines espaciales primaris emergieron de sus naves de guerra. Llevaban una variedad de libreas, sus insignias cruzadas por un ornamento gris pálido, pero trabajaban juntos, en equipos muy unidos. Formaron un amplio perímetro alrededor de las naves. Las armas pesadas, montadas en el ala y el casco, giraban para cubrir todas las direcciones. Sicarius hizo sus comprobaciones. Se tomó su tiempo, esperando que el grito del vacío y los sondeos de Auspex se realizaran varias veces. Solo cuando estuvo satisfecho de que aquella área estaba desprovista de todo, excepto de hielo, abrió su canal de Vox hacia el regente imperial y pronunció su veredicto. La zona de aterrizaje está despejada, dijo. Robot Guilliman desembarcó del Overlord. No puedo encontrar enemigos, mi señor, pero no hay nada más aquí, solo roca y aire congelado. ¿Qué esperabas encontrar?, dijo Sicarius. Lo que busco está aquí, dijo Guilliman. Un lugar de encuentro que me dio a conocer un viejo amigo hace mucho tiempo. Miró hacia el acantilado y pasó la mirada por él. Levantó la mano del dominio y señaló un único y enorme dígito mecánico. Está ahí. Sicarius llamó a su especialista en Auspex. No encontrarás nada. Hay una puerta enterrada en el hielo. Trae los dispositivos de fusión y quema el camino para entrar, dijo Guilliman. Se paseó por el pie del acantilado. Era peculiarmente regular. Las ondulaciones en su superficie, casi demasiado bien formadas para ser naturales. No había rocas al pie. La llanura se detuvo y se elevó, como si la tierra hubiera sido doblada cuidadosamente. Cuando el primarca pasó al último de los centinelas, un grupo de ellos se liberó del círculo y cayó con él. El resto, ajustando sus posiciones para que su perímetro estuviera perfectamente espaciado. La Guardia Victrix se puso en marcha y se puso al frente. Robot Guilliman se detuvo frente a una sección del acantilado que no se veía diferente a ninguna otra. Extendió su mano sobre el hielo. Era tan antiguo que la presión había exprimido todas las impurezas del mismo. Bajo la oscuridad del cielo, era casi tan azul como la armadura de ultramar. Es aquí. Inicia la excavación, dijo. El agua corrió como un fluido a través del mundo sin nombre. Quizás
Por primera vez en su historia, enormes nubes de vapor rugieron hacia el cielo por el toque de los rayos de fusión, y luego, cuando la superficie se rompió y los marines espaciales habían elaborado una entrada, salieron del creciente túnel con gran fuerza. El vapor se congeló en todo lo que tocó. Un grito llegó por el comunicador. Hemos encontrado hueso espectral. ¿Aeldari? Preguntó Sicarius. Guilliman asintió, pero no dijo nada más. Unos minutos más tarde, el último de los vapores dejó de rugir en el túnel, y el equipo de corte salió encerrado en el hielo. Hay un túnel, mi señor. Tiene escaleras. El marine espacial no se sorprendió. Todos ellos habían visto cosas más extrañas que una ciudad escondida en el hielo. Tengo información de un Auspex, mi señor. Tengo un Auspex que está sonando ahora. Hay un edificio dentro de este acantilado. Es grande. Estamos detectando varias fuentes de energía, psíquicas, de fusión, más de ellas. Todos los teóricos exigen que se proteja un comandante, y yo me prepararé para escoltarte. Pero ya he pasado suficiente tiempo en tu presencia como para saber que irás solo, dijo Sicarius. Así es, lo haré. Te agradecería que no intentaras convencerme de lo contrario, dijo Guilliman. Sin embargo, le insto a que tenga cuidado. No es necesario. Es mi mayor defecto, dijo Robot Guilliman. No confío en los Aeldari, mi señor. Esté en guardia. Entonces, eres más sabio de lo que pareces, Capitán Sicarius, dijo Guilliman. Con esas palabras, él entró, inclinándose para navegar por el bajo techo de aquel túnel recién excavado. Sicarius colocó a sus guerreros en una formación defensiva y les dijo que esperaran. El hielo ondulado atrapó los brillos de Guilliman y los refractó en un extraño resplandor. Velos de turquesa y aguamarina se desplazaron en las profundidades glaciares, pareciendo bailar alrededor de las formas más oscuras que fluyeron hacia la nada cuando se las miraba directamente. La distancia a la entrada de aquel complejo era de 100 metros, dentro de la capa de hielo. Bajo tales masas de material congelado, debería haber habido un constante coro de fracturas musicales y gruñidos armónicos, mientras el hielo se movía. Incluso si era completamente inerte, ¿cómo era posible en un mundo tan pequeño y frío? El túnel debería haber despertado al hielo cuando el derretimiento forzó una redistribución de la carga, pero no había nada más que silenciosos huecos y siniestros. La mano de Guilliman se arrastraba por las paredes del túnel. El frío penetraba a través de su armadura y enfriaba sus dedos. Disfrutó de la sensación, ya que la sintió directamente en su propia carne, además de su sangre. Esta no estaba medida por los sensores de la máquina, y eso fue un suceso demasiado raro. Una suave iluminación llenó el túnel desde otra fuente, y Guilliman apagó las luces de su traje. El resplandor le era familiar, propio de la tecnología Eldar. Sus guerreros habían descubierto una doble puerta de psicoplástico. Esta estaba esculpida, decorada con curvas simples. A pesar de haber sido sometida a toda la fuerza del armamento de Melta, no estaba marcada, permaneciendo de un color pálido, cercano al hueso, aunque cálida,
con vida interior. Las puertas estaban solo parcialmente descubiertas. Su forma sugería un arco puntiagudo, pero solo se había expuesto a la altura de la cabeza de Guilliman. Se separaron cuando se acercó, abriendo una elegante escalera, completamente libre de hielo. Mientras se agachaba a través de las puertas, la armadura de Guilliman detectó las sutiles presiones de un campo de retención. Mientras se agachaba a través de las puertas, la armadura de Guilliman detectó las sutiles presiones de un campo de retención atmosférico y se detuvo para soltar su yelmo y sacarlo. La presión era exactamente igual. El aire fresco y condimentado, con los extraños perfumes del tipo Eldari. El brillo de los espectros iluminaba los escalones y brillaba sobre una docena de estatuas, estas dispuestas en alcobas esparcidas. Era tan perfecto y limpio como si los habitantes se hubieran marchado solo unos momentos antes, aunque Guilliman apostaría que ningún Eldar había estado allí durante milenios. Aunque no sabía exactamente a dónde ir, dejó que sus pies lo llevaran adelante, y enseguida llegó a su destino. Había una torre sin ventanas que, sin embargo, prometía las mejores vistas, si uno supiera cómo verlas. Debajo del elevado cono de techo, una figura ágil, con armadura negra y un yelmo en forma de media luna, flotaba con las piernas cruzadas en el aire. Estaba iluminado por un rayo de luz que no comenzaba en ninguna parte y orbitaba por un patrón entrelazado de runas giratorias. Robot Guilliman se encontró con el que había llamado, uno de los seres más poderosos de la galaxia. Saludos, Eldrad Ultran, vidente de Eldari, dijo Guilliman. Habló en lengua del pueblo de Ultran, de Ultugwe. Y a ti, hijo del emperador de la humanidad, mi aliado y mi enemigo. enemigo. Soy a veces para tu gente, y por eso estoy agradecido de que hayas venido, dijo Guilliman. La habitación de la torre estaba bien amueblada, incluyendo varias sillas. Todas eran demasiado pequeñas para su volumen, así que se quedó de pie. Me esforcé mucho para devolverte a la vida, dijo Ultran distante. Su atención no estaba totalmente en el encuentro. Sería tonto si no atendiera tu llamada, si vas a cumplir con tu propósito. Todos los hombres requieren guía de vez en cuando, y para todo el arte de tu padre, tú eres mayormente un hombre. ¿Cuál es el propósito que tienes en mente para mí?, preguntó Guilliman. Esa no es la pregunta que viniste a hacer, pero te la responderé de todas formas. La tarea que debes cumplir es la que te asignaste a ti mismo, la del Salvador de la humanidad. Ultran miró hacia abajo. Si no es ofensivo sugerir, dijo, cambiando al gótico imperial. Preferiría llevar esta conversación en tu idioma. Eres uno de los pocos hijos de Terra que puede hablar nuestra lengua. Lo haces muy bien, pero hay ciertas sutilezas que no manejas a la perfección, y eso me retuerce los oídos. Pido disculpas por mi falta de experiencia, dijo Guilliman. En absoluto, dijo Ultran, mirando al frente otra vez. La culpa es tuya
por supuesto, pero un día podrás dominarla. Prácticamente, ninguno de tu especie, no importa cuán poderoso sea, nunca podría, ni lo hará. Cogió una runa del aire, la examinó y la puso en marcha de nuevo. El crujido de sus túnicas era fuerte en los silenciosos inmemoriales de la ciudad. Puedo sentir tu incomodidad en esta nueva era, dijo Eldrad. Su gótico fue acentuado de una manera que impregnó el lenguaje con una fresca belleza. Siento tu dolor. Tienes una gran carga que soportar, casi tan grande como la mía. Tú y yo hemos visto todo lo que nos es querido, abatido por la locura. Y nos duele la miseria de lo que ha ocupado su lugar. Somos almas gemelas, en cierto modo. Haz tu pregunta. Responderé, como un favor, en reconocimiento de nuestras penas compartidas. Ya sabes lo que he venido a preguntar. Pregunta de todos modos, como debes hacerlo. Guilliman miró hacia otro lado, mirando perfectamente la conservada habitación de fantasmas en la que ahora se encontraba. Se preguntó quién había vivido aquí, o si alguien lo había hecho alguna vez. Los Eldari eran misteriosos, y a pesar de sus similitudes físicas con la humanidad, eran ajenos al pensamiento. Durante los últimos meses, he estudiado el funcionamiento de esta armadura, y no la he retirado, desde que fue colocada sobre mi cuerpo hace años, dijo. Creo que entiendo cómo funciona y qué hace, en términos generales. La profetisa Ybraine me advirtió que nunca me la quitara, pero debo hacerlo. Lo que no sé es si sobreviviré. Esta no es tu famosa precaución en el trabajo. Eso es hablar con imprudencia. Déjala puesta, si tienes miedo. No tengo miedo. Simplemente, no tengo suficiente comprensión para evaluar el riesgo. Por supuesto que hay un elemento personal. No deseo morir de nuevo, pero puedo explicar mi precaución mientras calculo la probabilidad de mi muerte. La cuestión es que entiendas muy bien lo que la armadura hace físicamente por ti. Pero hay otro elemento en ella, un elemento espiritual. No puedo dar esa credibilidad, dijo Guilliman, claramente. Eldrad Ultran dio una risa seca. Qué difícil debe ser para ti, un hijo de la iluminación del emperador, juzgar estas cosas. La armadura sostiene tu alma. Cuando fuiste herido por tu hermano caído, el corte pasó a través de la carne e hirió tu ser eterno. Esa herida nunca se curará. Es verdad que siento un vacío dentro de mí, dijo Guilliman. Esa es la herida del alma. Sea como fuere, no ha respondido mi pregunta. Sobreviviré. La pregunta está equivocada. No es si vas a sobrevivir, sino si eres capaz de sobrevivir. Eldrad levantó la mano y señaló las runas que giraban. Estas son las herramientas con las que podría leer. Estas runas te representan a ti. Hay muchas de ellas, como puedes ver.
Su interacción es compleja. Es difícil, incluso para mí leerlas. Si voy al otro océano, donde puedo ver directamente las ramas de lo que puede llegar a ser, tu camino es difícil de seguir. Quitar la armadura del destino arriesga no solo la muerte, sino la aniquilación final. Incluso si no mueres, su eliminación te afectará profundamente, de una manera que te resultará incómoda. Hay una pena entretejida en cada futuro. Robot Guilliman, quítate esa armadura, y el vacío que sientes crecerá hasta convertirse en un vacío que nunca podrá ser llenado. Las penas que puedo soportar. He soportado más de eso que cualquier otro ser, que es un poco más. Es evidente que no conoces mis penas, dijo Eldrad. Miró de nuevo al primarca, cuando su cabeza se movió. Guilliman se dio cuenta de que podía ver el techo a través del yelmo. Debía obtener su respuesta rápidamente, o no la obtendría. No puedes saber todo de mí, aun con tus poderes psíquicos. Eso es verdad. Quítate la armadura, si así lo deseas. Habrá consecuencias. ¿Hasta qué punto? Depende de ti. Es un resultado dictado por tu voluntad y la fuerza de tu propia alma. Aniquilación, muerte o simplemente tristeza. No puedo responder a esa pregunta. No más que la marioneta de Cole. Solo puedes responderla tú mismo y preguntarla solo con la práctica. Entonces no moriré, dijo Guilliman con firmeza. Eldrad asintió. Eso depende totalmente de ti. El Eldar y sus runas se desvanecían de la vista. Un espectro capturado a plena luz del sol. ¿Hay algo más que no has dicho? ¿Lo hay? Preguntó Guilliman. ¿Quieres liberarte de la influencia de mi especie?, dijo Eldrad. Su voz se desvanecía con su cuerpo. ¿Ves la armadura? Como un carcelero que te tiene como rehén de nuestros caprichos. Debes saber esto. El destino de la humanidad y de los Eldar están unidos. Ambas especies sobrevivirán, o ninguna de ellas lo hará. Su emperador entiende esto. Hay enemigos más grandes que el aniquilador primordial. En los tiempos venideros, ya lo verás. La lucha solo está empezando. La vieja guerra está regresando. Eldrad, ahora, era un contorno, una sombra. Recuerda esta conversación y reconsidera cuidadosamente. El día en que te des cuenta, si quieres estar solo. Eldrad Ultran se había ido. Guilliman dejó aquella ciudad sin vida para sí mismo. Guilliman eligió su cámara de armamento para la tarea de la eliminación. El día llegó rápidamente, y antes de que se diera cuenta, estaba en la cúspide del momento. 4 adeptos de alto rango del culto Mechanicus esperaban su orden, al igual que los Medicae, los apotecarios y una multitud de servidores. Aparte de la gran estructura de armado, que estaba en posición vertical, hecha para su estatura. La habitación
Era más una sala de operaciones que una armería, ya que estaba llena de equipo médico. El aire era espinoso, con los olores astringentes provenientes del antiséptico. Una gran parte del espacio estaba ocupada por una mesa de operaciones del tamaño de un Primarca. Nadie habló. Guilliman estaba de pie en la puerta, sopesando su decisión por última vez. Miró detrás de él, al gran salón que albergaba su museo de armas. Las luces del gran salón de armamentos estaban apagadas y la colección de armaduras que ésta contenía eran siluetas oscuras, todas inertes, simples máquinas que no poseían ninguno de los peligros que su propia guerra tenía. Esta sección de la nave había sido la más dañada. Guilliman recordó haber subido a bordo después de la recuperación de la nave, lamentándose del daño hecho, aliviando su ira con la restauración del mismo. Guilliman comenzó a reflexionar mientras volvía la mirada a la maquinaria especial que lo esperaba. Si éste se arriesgaba a un daño similar en todo el imperio al tomar esta medida, ¿qué pasaría si muriera? No puedo ser esclavo de nadie, pensó firmemente. Este ingresó en la estructura de armado y agarró los apoyabrazos con tanta fuerza que el metal cantó. Empieza, dijo. Uno de los servidores levantó un brazo cibernético. La herramienta eléctrica, montada en lugar de su mano, ya estaba girando. La broca se encajó suavemente con un perno de bloqueo en el engranaje de la armadura del Primarca. Guilliman apretó los dientes mientras el perno se retiraba y tomó su destino nuevamente en sus propias manos.